son los que más, en el teatro en lengua española, los que más fortuna han tenido en base a este modelo, que es de la comedia nueva. Pues todo lo que se fue elaborando a lo largo de los siglos posterior a Lope, posterior al siglo de oro español, y es un intento de correrse de esta fórmula, ¿no? Más o menos, ¿no? Bien. Eso por un lado. Después, otra cuestión que es muy importante que van a ver en la obra a medida que la vayan leyendo, que tiene que ver con cómo está compuesta la obra en sus parlamentos. Acá un paréntesis, ¿saben qué es un parlamento? Sí. Muy bien, por acá dicen que sí. No, muy bien. No es obvio no saberlo, ¿no? O no está mal no saberlo. Parlamento es cualquier línea de habla de un personaje, ¿no? Y hay distintos tipos de parlamentos. Si un personaje habla y el otro le responde, lo que tenemos es un diálogo. Después hay parlamentos en donde el personaje habla solo, para sí mismo, soliloquio, o puede ser un monólogo también. Hay una diferencia ahí medio sutil entre soliloquio y monólogo. Según algunas teorías, tiene que ver con si hay otros personajes sobre escena, se lo está diciendo para adentro, pero en realidad todo se verbaliza en el teatro porque no hay voz en off, ¿no? O no debería haberla, una obra de teatro con voz en off es mala, así ya te digo. Y muchas series también. Pero al principio, bueno, monólogo, personaje que habla solo. Soliloquio en principio es algo que se internaliza, pero por eso muchas veces se dice soliloquio o monólogo. Las fronteras son complejas. ¿Cómo se enuncia también, no? Por ahí el soliloquio es como más lo pienso más como una reflexión o un pensamiento en voz alta, y el monólogo siempre puede ser uno solo en el escenario, pero lo dirige hacia otra persona. Tiene una articulación más retórica, si bien también, ¿no? ¿Ustedes hacen retórica? Por retórica todavía no. No hay profe todavía. Ah, es la del concurso del otro día, sí. ¿Querés concursar? ¿Y quién se concursó? Eso es muy importante. Ya está, con esto dijimos, bueno, después hay otro tipo de parlamentos que son los apartes, o a veces aparecen entre paréntesis, dice aparte o dice bajo, que es cuando un personaje habla por lo bajo, en teoría, para que no escuchen los otros, ¿no? Se usa como un mecanismo cómico en general, ¿no? Esto de ir y decir algo que retruca en general, ¿no? Aparece así. Pero tiene esos personajes además, que son medios como los torpes. Exactamente. El famoso es gracioso, ¿no? El gracioso de la comedia maneja muchas veces el aparte. Eso en cuanto a parlamento. Después saben que hay otras formas del texto dramático, y si no lo saben me lo dicen. ¿Sí? Si algo no es un parlamento de alguno de esos tipos, va a ser una acotación, ¿sí? Acotación o didascalia. ¿Qué palabra es? Sí, griega, ¿no? Todas las palabras griegas. Eso es lo que estábamos hablando recién. Cuando aparece entre paréntesis, es una acotación, exactamente. Pero lo que viene después del paréntesis, que es lo que va a decir por lo bajo, es un parlamento. La acotación o didascalia es la indicación que se le hace a un personaje, a un actor, por ejemplo, sobre cómo representar el personaje, qué tono de voz tiene que usar, si va a hacer algún gesto corporal. Habrán visto que el teatro clásico no tiene muchas acotaciones. Después, con el correr de los siglos, el texto va a necesitar muchas más. Ni siquiera el lugar. No, poco. Puede haber acotaciones. Exactamente, porque ahí funciona algo que se llama decorado verbal, que es, acá veo que el cerro, bla, 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 y es solamente la palabra lo que construye eso. Shakespeare pasa mucho también. En teoría, según los historiadores del teatro, es porque no se veía tan bien de todos lados. No tenían escenografía. No, tenían poca escenografía y el escenario era muy alto. Sí, eso es importante. No lo veo por el Julio. No, el texto verbal del teatro tiene esta división fundamental entre lo que se dice y lo que se indica, ¿no? Lo que se indica para el actor, para el escenógrafo, para el conversador, para el luminista, ¿no? Iluminador. Profe, perdón, ¿qué dice parlamento? Didascalia. Una cosa muy pequeña
pequeña, pero que después les voy a subir, si es que ya no lo hice, a los PowerPoints, esos opcionales que pueden ver, es que justamente si hablamos de indicaciones, acotaciones, en este teatro, no quiero que se imaginen un teatro de salud tipo el Gran Rex. No es un teatro que se puede ver bien de todos lados, ¿no? Y tampoco hay butacas que están así en platea Pullman, Super Pullman, no. Ese es el teatro italiano. De hecho, esa forma de teatro se empieza a introducir ya cuando está consolidado el teatro de Calderón. En la última fase del Siglo de Oro, y que también es la última fase de la obra de Calderón como dramaturgo, empiezan a aparecer innovaciones arquitectónicas y también escenotécnicas que hacen que el teatro se parezca más al de nuestros días. Por ejemplo, bueno, se empieza a construir un escenario más profundo, con una altura un poco más baja, las localidades empiezan a adquirir la forma de lo que es el famoso teatro italiano en realidad, ¿no? Y se empiezan a introducir también elementos como, por ejemplo, las luces, ciertas poleas para los efectos, algunas trampas o trampillas en el suelo, que tal vez existían antes, pero de forma muy precaria. Los italianos son los grandes innovadores en cuestiones materiales del teatro, ¿no? Pero para esta época, no. Lo que teníamos, y tienen un PowerPoint para ver, si es que no lo tienen yo se lo subo, son corrales de comedias. Ese es el nombre que recibe el teatro en tiempos de Lope y de Calderón. Y queda todo plano. El corral de comedias en principio, cuando vean, van a ver los dibujitos, son muy interesantes. Es todo plano. Y aparte, es literalmente un corral. O sea, se alquilaban lugares en donde o pastaban los animales, o se guardaban los animales, o eran espacios que quedaban entre edificios. Entonces usaban las ventanas como palcos. Después había un básico ahí que ni siquiera estaba techado, donde la gente iba y miraba en lo que sería el campo, pónganle, de los recitales, que ahora es lo más caro el campo, ¿no? Pero en principio así, después empezaron a poner bancos o banquetas, ¿no? Y tenía todo el problema de que cuando llovía eso se embarraba todo, había que suspender las funciones. Lo que fue pasando es que con el tiempo se empezaron a alquilar cada vez más balcones o esas casas aledañas, se empezaron a comprar también, las cofradías religiosas lo hacían para sus compañías de teatro, y luego empezaron a construir teatros, ¿no? Y eso ocurre a lo largo de todo el siglo XVII. Pero al principio cuando vean que en la bibliografía dice, no sé, la producción de Corral, de Calderón, es la producción para este tipo de teatro. Es un teatro que no se ve bien de todos lados, ¿no? Que no es un espacio cómodo. El público tampoco es el público que uno se imagina ahora, eran públicos muy ruidosos, que si la obra duraba 3 o 4 horas, bueno, se llevaban comida, y comida tipo un guiso, no un panchito, ¿no? Y que si tenían que ir al baño, iban a donde podían, y si no les gustaba lo que veían, chiflaban, tiraban verduras, ¿no? Gritaban. Y el público que accedía a esto, ¿qué clase social? Todo tipo, porque como había distintas localidades, se les vendía a todos. Podía ir el rey, podía ir todo el mundo, podían ir las mujeres, pero entraban por distintos lugares, ¿no? Los nombres, cuando vean ustedes ese PowerPoint, si alguna vez fueron al Colón, por ejemplo, hay una parte que se llama La Cazuela. Bueno, son los nombres que tenían los distintos niveles también de las ubicaciones dentro del corral. Y en principio en La Cazuela y en el Colón había una parte donde iban solo las mujeres y solo los hombres, para no mezclarse. Y acá pasaba lo mismo, entraban Y arriba está el gallinero. el gallinero, exactamente. Y el olor se queda. Ni hablar, ni hablar. Muy bien, bueno, ¿qué les iba a decir? Eso. Cuando vean la obra, los parlamentos, miren el mega paréntesis que me armé, pero lo importante es que ustedes, si no sabían algo de esto, ahora lo saben. O sea, tienen toda la responsabilidad de recordarlo. Los parlamentos están en verso, siempre. Teatro clásico español es un teatro en verso. Que uno dice, ¿qué es eso? Porque no estamos acostumbrados a ver eso en el teatro. El teatro de Shakespeare también estaba en verso, pero combinaba verso y prosa. Acá no hay personajes que hablen en prosa, ¿no?
Lo que ocurre con los versos es que la pregunta es, ¿qué metro elige cada poeta, Lope, Calderón, para los parlamentos de sus personajes? Bueno, ahí hay una forma muy compleja de decidir cuál es la forma estrófica, la forma métrica que le corresponde a cada personaje en función de su dignidad o de la forma en la que actúa. ¿Sí? Un concepto que podemos llamar decoro. ¿Qué atacaría más? Decoro. Por ejemplo, un rey, ¿cómo se imaginan que va a hablar? Sí. Asuntos elevados. Bien. Entonces, ¿qué usaría más? ¿Versos de arte mayor o de arte menor? De mayor. De arte mayor. Exactamente. En decasílabo, en general, ¿no? Entonces, un rey, sonetos, por ejemplo, ¿no? Porque el soneto es una forma que está asociada a contenido filosófico, moral, elevado. Bien. El criado le tiene que contar algo a alguien. ¿En qué va a hablar? Va a contar algún chisme. Personaje bajo, ¿no? Si seguíamos la poética aristotélica. En versos de arte menor. Octosílabo en general. ¿Sí? Porque el octosílabo es más veloz, es más fluido. Probablemente en alguna forma estrófica que tenga octosílabos y que esos octosílabos que tengan rima asonante, por ejemplo, porque suena más a algo de la oralidad, ¿no? Por ejemplo, en romance. El romance servía para dar noticias. Entonces, cuando un personaje le tiene que contar algo a otro, lo va a hacer en romance. Cuando tiene que reflexionar sobre cuestiones, por ejemplo, el poder, lo va a hacer en sonetos. Y así, cuando los personajes están enamorados y uno le habla y otro le contesta, también octosílabos, pero redondillas, que son octosílabos que riman abrazado y consonante. Suena lindo. ¿Sí? ¿Ven cómo funciona esto? El decoro tiene que ver con la actitud, con también las reglas sociales del personaje. O sea, un criado no puede hablar en sonetos, ¿no? En decasílabos. ¿Sí? Y así pasa con el rey o con la enamorada y demás, ¿no? Eso va a generar que haya una variedad muy grande de formas estróficas, ¿sí? Muchos metros diferentes. Por lo tanto, una de las grandes características de la comedia nueva, a partir de lo que es la polimetría, o sea, la posibilidad de encontrar una cantidad impresionante de metros a lo largo de las 3 jornadas o actos que componen la obra. Y está más o menos codificado. Eso quiere decir que para cada forma estrófica va a haber un contenido y un personaje. Imagino que si yo tuviera que ir a ver un teatro así, Sí. posiblemente no lo entendería. Digo, era algo que muy manejado el verso, Sí. incluso para las clases, porque si el teatro estaba como abierto a todas las clases, todos tenían compartían ese código de entender los versos. Sí. Piensen que es una sociedad donde la mayor parte es analfabeta. Y la gente sabe por ahí firmar su nombre y leer algunas palabras, pero la oralidad es importante, ¿no? Es una sociedad de esas que Funes habla de, o Walter Ong, de oralidad secundaria. O sea, la oralidad es hegemónica, la escritura es importante, pero bueno, a pesar de que la escritura existe e incluso las personas analfabetas tienen acceso a firmar, por ejemplo, la oralidad sigue siendo importante como vehículo de conocimiento. Ok, entonces todos tienen acceso a ese... Exacto. Es como cuando ustedes van a una payada y saben cómo sigue la estructura del esquema de rima, aunque ustedes saben, no sé, del año pasado que es un esquema de rima, ya el oído está entrenado para eso. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta mucho imaginarlo porque nosotros no vivimos en una sociedad de oralidad secundaria. Es una sociedad altamente alfabetizada, ¿no? Después que entiende cada uno cuando lee es otra cosa. Pero en todo caso lo que hay es una reducción importante de la oralidad y de la auralidad, ¿no? Entonces pensemos que esa es una sociedad que está muy cerca de la Edad Media todavía y esos patrones rítmicos, esas formas métricas todavía son importantes y se escuchan. Y que es un complemento también, ¿no? Si la teatralidad tiene eso, que se escucha, pero también se ve. Exactamente. Entonces había gestos, había tonos de voz. Sí.
Pero este es un componente importante. Nosotros no vamos a meternos en la polimetría, pero si alguien quiere, yo les puedo subir el esquema métrico de la vida de sueño. Cada obra de estas tiene un esquema métrico. Entonces dice, del verso 1 al verso 100, octavas reales. Del verso 101 al verso 115, romance en AE. Y así va apareciendo, y después cuando uno va mirando quiénes son los personajes, hay una coincidencia muy llamativa, pero no es casual, entre el personaje, su decoro y la forma métrica, y el asunto. Todo eso construye una especie de sistema, ¿no? Para tener en cuenta. Por ejemplo, Lope dice en el Arte Nuevo, si hablare el rey, imite cuanto pueda la gravedad real. Si el viejo hablare, procure una modestia sentenciosa. Describa a los amantes con afectos que mueve con extremo quien escucha, ¿no? Esta idea de, para cada personaje hay una forma de habla, para cada forma de habla hay un metro. Por lo tanto, la polimetría, o sea, el texto polimétrico es lo que vamos a ver siempre en la comedia, ¿no? Bien. Y antes de irnos al recreo, la última cuestión importante, que tiene que ver con los personajes. ¿Qué personajes van a encontrar ustedes en La vida de sueño? Y que en realidad ya vienen de Lope y de todo lo que Lope plantea a principios del siglo XVII. Personajes románticos. Algunos sí, y otros no. ¿Hay algunos personajes románticos en La vida de sueño? Sí, hay una relación ahí. Sí, de amor. ¿Es maltratado el hombre del dragón? No. Siempre es engañado, es un pobre infeliz, de matar. Acá, claro, empieza, dice que soy un monstruo, nadie me quiere. Bueno, es un chico con problemas de autoestima. Pero bueno, padres, ¿no? Así, si hubiera existido el psicoanálisis, lo podría haber resuelto fácil ahí. Pero no. Bueno, los personajes en la comedia nueva, a partir de Lope, se van a consolidar como un sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre van a aparecer los mismos personajes. Y aparte, de forma, ustedes que estudiaron mucho Saussure, saben que el sistema no es un rejunte de cosas sin reglas. Son personajes que mantienen vínculos entre sí. No fui a ver nunca lo de recuperatorio, se han recopiado. ¿Qué es de recuperatorio? Topic. ¿Vos ¿Quieres decir algo? No, yo voy a hacer así, no escucho nada. Como decía el chavo, no te parece nada, digo esa tía. El vigilante. Bueno, personajes. Así lo hacen con el corazón. Bueno, ¿por qué digo que es un sistema? Porque aparecen siempre y tienen vínculos establecidos ya de antemano. Entonces, también el espectador, cuando empieza a identificar quién es quién, ya sabe que ese personaje va a vincularse con otro. Son 6 personajes que aparecen siempre. El primero es el poderoso, figura de poder. Y puede ir variando, a ver, de acuerdo a cómo sea la obra, puede ser el rey, puede ser algún gobernante territorial, ¿no? Acá tenemos un poderoso, sí, tenemos al rey Basilio, ¿no? Entonces, bueno, ahí se va cumpliendo. Después aparece el viejo. El viejo, bueno, puede ser Clotaldo, sí. El viejo es el viejo sabio, ¿no? Viene del Cenex latino, o sea, es ese hombre que tiene una gravedad en su forma de hablar, ¿no? Hay ahí una sabiduría, es el consejero, ¿no? Es aquel que viene a traer prudencia y sabiduría, el viejo, ¿no? Después está el galán. ¿Quién es el galán? Pero Seji no se convierte después en... Y Seji es medio... Claro. Bueno, cuando es Joaquín Furiel, claro. Saquen a Joaquín Furiel del elenco y bueno. Y sí, ahí ella empieza a hacer cortocircuitos de sistema, ¿verdad? Porque en realidad hay otro que podría ser, y es Astolfo también. Pero ya no es tan fácil de encontrarlo como en tiempo de Lope, ¿no? Que son 30 años antes, nada, ¿no? Pero acá es porque está operando el barroco, ¿no? Y acá ya hay una experimentación
esto del admiratio. Sí. También estaba en López, lo que pasa es que están haciendo admiratio de admiratio, ¿no? Como por encima de la operación. Bueno, después del galán viene la dama, obviamente. ¿No? Es bien binario acá, no se esperen. Galán y dama, no. Galán y dama, Rosaura, claramente. Pero es una dama rara también. Una dama que se viste de hombre, ¿no? Ray, no. Ahí Está Estrella también, ¿no? Pero queda muy lateral Estrella. Toma la acción, exactamente. Es una especie de catalizadora, porque si ella no va a ese lugar, vieron que está como una especie de... es como una elevación del terreno, ¿no? De hecho hay mucha bibliografía, que yo no les di porque es aburridísima, sobre cómo puede haber sido representada esa primera escena. Ese primer cuadro tiene muchos problemas técnicos. ¿De dónde se paraba la actriz para decir hipogrifo violento? Porque se le desboca el caballo. ¿De dónde se cae el caballo en el escenario del siglo XVII? Ni idea, o sea, no es Jurassic Park, ¿no? Bueno, después viene el gracioso o figura del donaire, era el nombre. El gracioso es el bufón muchas veces, no necesariamente tiene ese trabajo. En general está asociado al galán, suele ser el criado del galán. Que en general el gracioso o la figura de donaire es el criado del galán, en general. Y es el que logra el famoso alivio cómico, porque cuando todo pinta muy oscuro, va a... Claro, ahí está la combinación. Exacto, está la combinación entre tragedia y comedia, ¿no? Es importante eso porque, bueno, mezcla. ¿Quién sería el gracioso acá? El dedo de ella, ¿no? Rosaura. Sí. No me acuerdo. Clarín. Clarín, sí. ¿Saben qué le pasa a Clarín en la película de Fede? No, Bueno, no voy a spoiler. Y la escena donde aparezco yo. ahí está. ¿Quién es ella? La sistema de personaje. Como no sabe de qué se trata porque se fue Soy justo. burgués, chicos. Siempre recuerden que soy burgués. Cierto que ella era de capital. ¿Quién te dijo? El bufón. Horrible. Ella es el gracioso o figura de donaire. Realmente lo que me está Muy bien. diciendo, esa es la distinta, Es de capital. Bueno. A ver, Y con un experimento acá en el lejano oeste, por eso estoy acá. vos estás haciendo antropología. Estudio de campo, estudio de campo. Lucio Mancilla en una excursión a los indios Rangel. Nos observa ella. Bueno, Es después, mentira, las que no me conocen es mentira, no hagan caso de eso. Es un chiste. igual es divertido dejar correr cosas. Igual La gente se desespera, decimos que es verdad, chicas. El sexto personaje es la criada. Y entraba, criada, ¿no? La criada más o menos puede tener esas mismas funciones, ¿no? Son 6 personajes, siempre aparecen. Lo que ocurre es que ya en tiempos de Lope existe posibilidad de combinarlos. Por ejemplo, fusionar o duplicar los personajes o multiplicarlos. ¿Puede haber más de un criado? Sí. ¿Puede haber más de un monarca, de un gobernante, de una figura de poder? O como el Sí. galán en este caso. Exacto. ¿El galán puede llegar a ser también figura de poder? También puede pasar. ¿La figura de poder puede ser el anciano? También, ¿no? Existe la posibilidad de recombinar. Habría que ver, cuando ustedes lean para la semana que viene La vida de sueño, si estos 6 personajes están. Fíjense. Y si aparecen así tan esquemáticamente organizados o si ya empieza a haber fusiones. Ya les adelanto que Lope hacía fusiones de ese tipo, pero siempre se reducía a esos 6. Muy bien. Divino. Hermoso, maravilloso. Bueno, les voy a pedir que a las 20 regresen, porque recuerden que es extremadamente popular y que uno de las grandes cuestiones es eso, que por más que a veces uno dice la polimetría, todo esto parece dificultoso, en realidad es parte del gusto del público. Ese público no es un público selecto, sino que
al vulgo, o sea, es el público que está bien. De hecho, una de las críticas que se le hace a Lope es ser extremadamente sencillo en la forma de construir sus parlamentos. ¿Para qué? Para que el público pueda procesar mejor. No era elitista. Sí, pero en realidad sabía que el público manda. Porque el público es el que compra la entrada. Sí, es dinero, como decíamos de el FOMO. Todo el mundo tenía FOMO de López en esa época. Todos querían ir a verlo o ser como él, ¿no? Y aparte, no vamos a entrar en detalles, pero tiene una biografía muy compleja. Muchas amantes famosas, muchas actrices de López fueron sus amantes. Era muy escandalosa la situación en la época. Y lo que termina pasando es que después trata de construirse una imagen más limpia, se ordena caballero, en una orden, las órdenes de caballería eran religiosas, ¿no? Empieza a construir una imagen más pía, si quieren, para borrar todo eso que de lo que se lo acusa. Se lo acusa también de no haber estudiado mucho, de tomar citas de cualquier lado, de robar, básicamente. Pero en realidad también eso viene de todos los autores que le tienen cierta envidia. Cervantes es uno de ellos también, ¿no? Pero miren, escuchen este soneto que le escribe Góngora, ¿no? Se lo dedica a Lope. Que se conoce como Pactos de la Guachirle Castellana, ¿no? Pactos de la Guachirle Castellana, que de su rudo origen fácil riega, y tal vez dulce inunda nuestra vega, con razón vega por lo siempre llana. Pisad graznando la corriente cana del antiguo idioma y turba lega, las ondas acusadas, cuantas os niega, ático estilo, erudición romana. Los cisnes venerad cultos, no aquellos que escuchan su canoro fin los ríos, aquellos sí que de su docta espuma vistió a Ganipe. ¿Huís? ¿No queréis verlos? Palustres, aves, vuestra vulgar pluma no borre, no, más charcos, zambullidos. ¿No? Esta idea de lo que escribís es llano, ¿no? Es vulgar y es un charco, y es el charco del idioma, ¿no? Es eso de profundo lo que haces, ¿no? Y el lenguaje es un graznido, no es un canto del cisne, sino es el graznido de los patos. Admira a los cisnes, porque lo tuyo es un charco donde hay patos, ¿no? ¿No querés verlos? ¿No? Vuestra vulgar pluma no borre, no, más charcos, zambullidos en los charcos, ¿no? Bien, después se lo mando si quieren. Parte de grandes no, en realidad estábamos hablando más de Lope Traigo. Bueno, como para que entiendan el nivel de odio que se maneja entre esas plumas. Bueno, y lo último que quiero decirles, antes de que leamos los dos, si tienen el texto a mano va a ser ideal, que leamos los dos monólogos famosos de esta obra. Tiene que ver con los temas. ¿Cuáles son los grandes temas del teatro clásico español? Bueno, hay tres. El amor, el honor y el poder. Todo podría resumirse en eso. Amor, honor y poder. De hecho es el nombre de una obra de Calderón. Amor, honor y poder. Bien, sobre el amor hay un montón de cosas para decir, que ustedes ya saben, que tiene que ver con ciertas corrientes o formas de discurso amoroso que se van a ir haciendo, que se van intersectando a partir del Renacimiento. Teníamos amor cortés, ¿recuerdan? Pero también hay neoplatonismo, ¿no? Esta idea de que ahora el cuerpo puede dar lugar a algún tipo de manifestación amorosa, pero tendiendo hacia algo más puro, depurado, ¿no? Pues esta idea casi de democratización del amor, como que todos los estratos de la sociedad pueden manifestarlo en vínculos, y así vamos a ver, el criado y la criada pueden ser pareja y tienen parlamentos donde intercambian frases de amor, pero también puede ocurrir entre un príncipe y la dama de la corte, y así en los distintos estratos. Lo vamos a ver mucho con frecuencia en el teatro clásico. Después el honor, ¿no? Y el honor está vinculado con la honra, no nos olvidemos de eso. La honra es un valor central para la cultura española, podríamos arriesgarlo, decir que es hasta
hasta el presente, aún se mantiene la idea de la honra como ese prestigio social, ese respeto que no es intrínseco del sujeto, que en realidad tiene que ver con la familia a la que pertenece, los títulos, porque en principio honra tenían solamente los nobles, ¿no? En el caso de las mujeres también es la virginidad, ¿no? Y la pérdida de la honra supone, por ejemplo, una afrenta pública, y uno puede batirse a duelo, matar al otro para restituir esa honra, ¿no? El tema es el siguiente: en el Renacimiento empieza a aparecer la idea de honra individual. Ya no es una honra que viene de un título, de la pureza de sangre, ¿no? Sino que tiene que ver con las acciones, y que supone muchas veces una especie de nobleza de espíritu, ¿no? Esta idea de que alguien puede tener algún tipo de honor u honra por sus propias acciones, cosa que Don Quijote sostiene todo el tiempo, y que nosotros vimos en alguna versión medio paródica o crítica en otro texto del Siglo de Oro. Honra individual, a la medida del sujeto. ¿En qué personaje lo vieron antes? En el Cid. Bueno, en el Cid hay todo un corrimiento, pero sigue siendo noble, no, es un tipo de nobleza nueva. El tema es, ¿lo vimos en algún plebeyo? Onda rápido me mato. Lazarillo. Viene el Lazarillo, exactamente. El Lazarillo está buscando constantemente ir subiendo de alguna manera. En el Lazarillo ya es un poco hasta insultante la discusión sobre la honra, porque él, de hecho, cuando tiene esa experiencia en el Tratado Tercero con el escudero, hace una crítica explícita sobre la honra como valor castellano, ¿no? Pero después está la discusión de si él es un hombre deshonrado por las acciones de su mujer, por el vínculo que tiene con el arcipreste y demás, y él sostiene que para lo que él quiere, a esa persona en su vida, alcance y sobra, ¿no? Esta idea de una suerte de respeto, honor, honra individual. En esa novela está llevado al extremo, ¿no? Pero es esta idea de que una persona puede ser noble por sus acciones, no necesariamente por haber nacido en un estamento con privilegios. Eso va a aparecer también en el teatro clásico, impulsados por esas transformaciones que son históricas, ¿no? Que tiene que ver con que empieza a aparecer gente que acumula dinero, que realiza ciertas acciones que son importantes para la comunidad, y a la larga va a ir desestabilizando el sistema de estamentos, ¿no? A la larga. La religión también, porque empieza a aparecer esta idea de que las obras de caridad, ¿no? El respeto hacia el prójimo, una idea más más espiritual, si quieren, de la honra, no está tan atada o a la sangre o a los títulos, ¿no? Bien, y después está el poder. Y el poder tiene que ver con lo siguiente: en general hay figuras fuertes de poder, que son monarcas en el teatro clásico. Eso en general los historiadores del teatro lo relacionan con la consolidación, de la monarquía absoluta o del absolutismo monárquico. Pensemos que para el siglo XVII las coronas europeas ya están consolidando grandes territorios, ¿no? Centrados en el poder de un solo rey. En el caso de España, ¿se acuerdan de los famosos Austrias o Habsburgos? Y en el momento en el que gobierna Lope, que escribe Lope y que Calderón también sigue escribiendo, ahí ya estamos en el momento donde gobiernan los Austrias menores, o sea, la fase decadente de esa dinastía, que aparte esa casa real termina ahí, ¿no? A fines del siglo XVII. Entonces va a haber siempre figuras de poder muy fuertes que pueden ser cuestionadas o no, pero en general se restablece un orden. La pregunta que podemos hacernos a medida que vamos viendo obras de teatro, ustedes van a ver esta conmigo, pero en sus vidas, es qué tanto se restablece ese orden, ¿no? Es lo mismo que pasa con Shakespeare. Sí, hay una restitución, ese caos después cede a un orden, sí, es el mismo orden, queda todo igual, ¿no? Después en Hamlet, después de que se matan todos, queda todo exactamente igual. En La Tempestad, después de que recuperan el ducado de Milán, Próspero y Miranda, ¿es todo igual? Bueno, hay ahí cuestiones que son discutibles, pero
La idea celebratoria de la monarquía absoluta aparece mucho en la comedia nueva. ¿Sí? Esta idea de que si aparecen los reyes, no sé, en Fuente de Ocuna aparecen los reyes católicos. Cuando aparecen van a restituir algo. Funcionan casi tipo Deus ex machina, ¿no? El personaje, ¿saben qué es un Deus ex machina? No, díganme. Sí, es de ahí. Deus ex machina en el teatro es un personaje que aparece para solucionar muy rápidamente algún conflicto, como el dios que baja de la máquina sería, porque en el teatro de la antigüedad podía aparecerse algún dios y resolvía fácilmente, ¿no? Los reyes a veces aparecen así, después puede haber monarcas que generan algún tipo de tensión, o gobernantes que tienen un poder devenido de ese monarca y generan algún tipo de tensión, pero el orden siempre trata de restituirse. Eso tiene muchas veces que ver con esta discusión acerca del barroco como, ¿cómo decirlo? Como propaganda del régimen, como arte conservador. Sí, está bien, sí, arte conservador. Sobre todo porque el teatro tiene un impacto directo en el público. O sea que en cuanto a vehículo de ideas, piensen lo que es el cine con la gente, ¿no? La cantidad de narrativas que repetimos que son producto de las industrias del cine. O las series. Bueno, sí, pero sería reducirlo a algo muy simplificado, pensar que solamente son vehículos de propaganda. Lean este texto y vean qué pasa con el poder, ¿no? ¿Qué representa el poder? Si esa figura de monarquía absoluta que es Basilio está retratada de forma que propagandiza, ¿no? Esa figura de poder. Discutible. Veámoslo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, ¿tienen el texto a mano? Sí. ¿Cuándo vamos al teatro? En el segundo trimestre. A ver, página complicado, por eso tenemos todo distinto. ¿Tienen el número de verso al lado? Sí. Bien, vamos al verso 103. Vamos a leer los dos monólogos famosos de esta obra. ¿Están? 103. ¿Sí o no? ¿Sí? A ver. Dice, hay número de mí. Claro, y vos contás 101, 102, 103. ¿Está bien? Hay mísero de mí. ¿Están ahí? Segismundo dice, hay mísero de mí. ¿Sí? ¿Me miran así? No, ¿alguien lo puede mandar el fondo? Estamos Pero, Estamos expectantes de ustedes. Bueno, escuchamos. Segismundo. Descubre ese Segismundo con una cadena y la luz, vestido de pieles. Es cuando aparece. Ay, mísero de mí, y ay, infelice. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros, naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para curar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no goce jamás? Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas. Cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas, gracias al doctor Pincel, cuando atrevida y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto, y yo con menos instinto tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas sobre las ondas de vida, cuando a todas partes giran midiendo la intensidad de tanta capacidad como le da el centro frío, y yo con más albedrío tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra, cuando músico celebra de los cielos la piedad,
que le dan la majestad del campo abierto a su vida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. En llegando esta pasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave? Súpense esa materia. Bien, vamos al este más corto. 2148. Uy, dijo alguien. 2148. ¿Verso cuánto? 2148. Seguimos con seguimos. O sea, así arranca. Él entra y dice eso, ¿no? ¿Por qué yo no, por qué tengo menos libertad que un pez, que un arroyo, que un bruto? Que dice un bruto con mancha, está hablando de un tigre, ¿no? De un animal, ¿no? Bueno, bien, estamos en el 2148 y dice, es verdad, pues reprimamos, dice Sigismundo. ¿Están ahí? Maravilloso. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños son sueños. Y así... Muy bien. Bueno, esto es fácil. Esto es llano, es pato del aguachirle castellana. Esto les tiene que hacer acordar a otra persona que ya conocen, otro autor que ya conocen. Piénsenlo para la semana que viene. Bueno.